Muy buen día, muy buenos días, señorías. Nos encontramos ante una enmienda que a primera vista debiera tratarse como una enmienda parcial, pero en realidad bajo esta apariencia se nos presenta un instrumento que en realidad tiene la apariencia de pretenderlo cambiarlo todo, en realidad para no cambiar absolutamente nada contra el acuerdo que ya hubo en su momento y que fue mayoritario en esta Cámara. El objetivo compartido, señorías, debiera ser que España no solo protegiera y garantizara los derechos de todos y de todas dentro de sus fronteras, sino que el Estado español volviera a ser un líder y un referente en el resto del mundo en la protección de estos derechos y libertades. El objetivo debería ser recuperar aquel prestigio que fue perdido en el año 2009, ya con las reformas del Partido Socialista, por miedo a enemistarse con el Estado de Israel cuando fue denunciado por los bombardeos sobre la población civil causados en Gaza. Aquel prestigio fue perdido en 2009 y aquel prestigio fue absolutamente desintegrado con la reforma Gallardón del año 2014 por miedo esta vez a la reacción de China cuando la justicia española tomó cartas en el genocidio del Tíbet. Entre unos y otras dejaron en nada la competencia de los tribunales españoles para defender a las víctimas de los crímenes más execrables en la esfera internacional. Y de aquellos barros, señorías, estos lodos. Para vergüenza de todos y todas, el Estado español sigue incumpliendo sus compromisos internacionales en defensa de los derechos humanos. Y ahora, señorías del PP, nos traen una enmienda a la totalidad que pretende ampliar el catálogo de delitos perseguibles, incluyendo una serie de supuestos en los cuales ya de entrada le digo que sí aceptamos estos supuestos. Ustedes pretenden incluir dentro de este catálogo el blanqueo de capital. Adelante, incluyamos el blanqueo de capital. Eso sí, no se resistan a acabar con la SICAP, el gran instrumento de elusión fiscal de las grandes fortunas. Y nos dicen también, pretenden también incluir en este catálogo la pesca ilegal. Adelante. Incluyamos también, persigamos la pesca ilegal a través de la justicia internacional, de la jurisdicción universal española. Pero, oiga, por otro lado, no nos defiendan los tratados internacionales de comercio que abren nuestras fronteras precisamente a productos de terceros países, a menudo procedentes de esta misma pesca ilegal que ahora ustedes pretenden perseguir. Y nos dicen también, pretenden incluir también en la persecución internacional el tráfico de órganos. Evidentemente, incluyámosla. Pero ¿qué hacen ustedes para frenar el desamparo de todos los menores que están llegando en los campos de refugiados, las grandes víctimas de esta lacra? Auténticamente los más desesperados, los más vulnerables, convertidos a día de hoy en materia prima, en puros recambios de piezas para los enfermos acaudalados del mundo privilegiado. No es suficiente incluirlo en la jurisdicción universal. Hagan medidas, luchen, protejan a los más desamparados. No jueguen al engaño. Sumen, recuperen para el ordenamiento español esa jurisdicción universal, esa defensa internacional de los derechos humanos. Introduzcan estos supuestos en enmiendas parciales y nosotros, ya les digo desde este estrado, que les vamos a dar apoyo, de la misma manera que les solicitamos su apoyo en nuestras enmiendas parciales que ya hemos registrado, en los cuales también ampliamos el catálogo del artículo 23, incluyendo la persecución del apartheid, de la esclavitud, de los delitos contra los recursos naturales, de los delitos contra el medio ambiente, de los delitos relativos a la protección de la flora y de la fauna. Incluso también arreglamos la chapuza incluida en la reforma Gallardón del 2014 respecto a los delitos cometidos en aguas internacionales, evitando, por ejemplo, aquel bochorno del 2014 cuando fue detenido un buque cargado con 16.000 kilos de hachís detenido en el mar de Alborán, cuyos tripulantes quedaron en libertad, puesto que la Audiencia Nacional entendió en aplicación de su reforma que no quedaba claro que aquellas 16 toneladas de hachís tuvieran destino en España. Por lo tanto, delito impune, sus causantes fugados y la Audiencia Nacional con un instrumento que le dota de una absoluta inseguridad para perseguir estos crímenes. Señorías del PP, no sigan por este camino. Basta de recortes, basta de represión de los derechos humanos y las libertades democráticas. Seguro que están en sus mentes, con el debate de hoy, el crimen, el asesinato del cámara de José Couso, evidentemente. Sus familiares nos acompañan hoy, claro ejemplo de lucha por la dignidad, 14 años después, todavía reivindicando una justicia que los tribunales españoles no han podido darles. En el caso de José Couso,
Seguro que conocen, seguro que han leído la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Seguro que la conocen, pero me voy a permitir el lujo de recordársela literalmente. Santiago Pedraz, cuando archivó la causa por el crimen contra el Cámara Couso, dijo literalmente: los crímenes de guerra quedan impunes en España pese a los múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos. Y no solo es el caso del asesinato del Cámara Couso, podemos hablar también de la impunidad, por ejemplo, en el asalto en la Embajada de Guatemala, que causó la muerte del secretario Jaime Ruiz del Árbol, y otras personas, como el padre de Rigoberta Menchú, que fue quemado vivo, queda impune en España, o el caso de Ruanda, 6 religiosos y 3 cooperantes españoles, queda impune también. Sabe que la justicia española no puede hacer nada contra los culpables de las mutilaciones genitales de las niñas cuando son obligadas a abandonar el Estado español para ser víctimas de la ablación, y cuando regresan nadie hará justicia en aquellos graves daños, en aquellas secuelas que le perseguirán el resto de la vida. Saben la impunidad en que quedan los causantes de estos crímenes y tantos otros en el Tíbet, en Gaza, en Guatemala, tantos crímenes a menudo causados por fuerzas paramilitares, por personas paramilitares que a día de hoy ocupan cargos políticos y militares y que están impunes ante la justicia española. Sin matices, señoría, o se ampara a las víctimas o se da impunidad a los verdugos. Ni siquiera con la legislación que ustedes se pretenden no corregir, ni siquiera las víctimas y los familiares de las víctimas pueden interesar, ni los familiares, ni siquiera el Ministerio Fiscal podrá interesar la apertura de diligencias en el Estado español que permitan al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia, otras diligencias urgentes, ni siquiera investigar cómo sucedió los casos. Y por no hablar de la auténtica indefensión en la que se encuentran cooperantes españoles, defensoras y defensoras de derechos internacionales, periodistas continuamente agredidos cuando realizan sus labores de defensa, de denuncia de ataques contra los derechos humanos en Oriente Medio, en África, etcétera. Y termino, señorías, sencillamente recordando o leyendo los argumentos que también dan en su enmienda. Dicen que la recuperación de la justicia universal provocaría en los juzgados españoles escasa efectividad o desgaste excesivo. Díganselo esto a los jueces, a las juezas, a los fiscales que van a organizar una huelga judicial el próximo mes de mayo, y díganle que sus motivos de queja son el desgaste que provoca la justicia española, la jurisdicción universal. Díganselo a ellos y a ver si así evitan la huelga que contra sus medidas de recorte y de dilapidación de recursos van a encontrarse el próximo mes de mayo en la justicia española. Termino. En realidad, es su instrumentalización de la justicia para combatir la disidencia política, para combatir la libre expresión, el libre ejercicio de los derechos sociales, lo que desgasta la justicia, lo que desgasta a los trabajadores y trabajadoras de la justicia y lo que desgasta la calidad del Estado de Derecho. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya.